Buenos días, el Señor les bendiga una vez más. Vamos a continuar en nuestro estudio en segundo capítulo de primero de Pedro. En el segundo capítulo, en el versículo 4, vamos a empezar del versículo 4 y vamos a leer hasta el 10. Acompáñenme por favor, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo y hermoso día que ya nos ha brindado, nos ha bendecido con este día. Hay que ser agradecidos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos has bendecido con un nuevo día en nuestras vidas. Porque hoy es un nuevo comenzar y decidimos comenzarlo contigo. Esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti. Yo, Señor, vengo ante ti, Señor, y me someto a tu dirección. Pido que conforme estudiamos este pasaje, Señor, seas tú hablándonos, seas tú instruyéndonos, corrigiéndonos, trayendo convicción, pero también, Señor, trayendo ese ánimo, el saber que somos tu pueblo. Pido que tú, Señor, tengas todo el control, todo el dominio. Me someto a la dirección de tu Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, yo te pido que tomes control de mi mente, de mi corazón, que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden y se correlacionen con este mensaje de hoy. Que tú, Señor, nos ayudes a aplicar esta palabra a nuestra vida, así que tu pueblo sea edificado y tú, Señor mío, seas glorificado. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, anteriormente vimos cómo Pedro nos daba instrucción a la santidad, cómo nos llama aquí, así como a los creyentes cuando él escribió esta carta, a que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, vamos a despojarnos de aquello lo que no glorifica a Dios y lo que no nos edifica, lo que no es bueno para nosotros. Pero ahora aquí nos llama a acercarnos a Jesús y le llama a Jesús la piedra viva. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. En el versículo 3 nos había dicho que si hemos probado la benignidad de Dios, ya la probamos. Dios es bueno. Aprobado y comprobado es que Dios es bueno. Ahora, en el 4 dice, y vamos a leer los 6 versículos, acercándoos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este es Jesús nuestro Señor. Aquí Pedro nos llama a acercarnos. Nosotros, como creyentes, como cristianos, que hemos nacido del Espíritu, que hemos confiado en Jesús y su obra redentora en la cruz, cuando nacimos del Espíritu, pasamos a ser el templo de Dios, el pueblo de Dios, somos hijos de Dios y todo lo que la palabra de Dios nos dice que somos. Aquí nos llama a acercarnos. Nosotros como cristianos creyentes tenemos el privilegio y la libertad para acercarnos confiadamente ante Él, para acercarnos con un corazón sincero, como nos dice en la palabra. En Hebreos, vamos por favor a Hebreos 10. En Hebreos 10 nos dice que Jesús abrió el camino, que Jesús es nuestro sacerdote y por medio de Él nos podemos acercar. En el versículo 19 en adelante, Pablo, que creo que es el escritor de Hebreos, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, dice aquí, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras. Ahora, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí vemos que tenemos esa libertad y podemos entrar confiadamente porque tenemos a Jesús como sacerdote. Él abrió el camino cuando Jesús fue crucificado, cuando Él expiró, cuando Él dejó de respirar su último aliento, cuando Él expiró. Dice la palabra de Dios en Mateo 27 que el velo se rasgó en dos en el templo y nos dio entrada para entrar a la presencia del Padre, también a la presencia de Dios. Ahora, aquí en el capítulo 4, en el versículo, en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice también aquí el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios es el trono de la gracia. Acá volviendo nosotros a nuestro estudio, a nuestro pasaje en 1 de Pedro 2, Pedro nos dice, acercándonos a Él, la piedra, o sea, piedra viva. Jesús aquí es la piedra viva, le llama la piedra viva. Y dice claramente, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús fue desechado o rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén y de Israel. Los líderes religiosos se opusieron a lo que Dios había ya pues decretado o asignado y designado, que la humanidad fuera salva por medio del sacrificio de Jesucristo. Ellos, los sacerdotes, se oponían a Jesús, ¿cómo les diré? Se inquietaban porque Jesús vino a enseñarnos el camino al Padre, a enseñarnos el amor y la gracia. En el libro de San Juan nos dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino en Jesús. Entonces nosotros como creyentes, ahora por gracia, nos dice Efesios 2, somos salvos en el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús solamente, porque es el único que murió por nosotros. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios también que él fue rechazado. Dice, aquí nos da tres versículos, nos da en Isaías 28:16, donde dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo es una piedra muy importante. Cuando se edificaba el templo, cuando se construía el templo, hay una leyenda que se dice, o la historia, que esa piedra, la piedra angular, había sido desechada, la habían perdido, la habían extraviado, y pues no la encontraban para dar el cierre, como quien dice, ¿no? Y después la encontraron más abajo, por ahí en un ladero. Pero la habían desechado porque no sabían para qué era esa piedra. Igual a Jesús, era por decir así, una analogía de cómo iban a rechazar a Jesús. Vosotros también, hasta aquí nos dice,
nosotros que seamos también edificados como piedras vivas, ¿no? Ahorita vamos a ir ahí. Pero esa piedra principal, la principal piedra del ángulo, dice escogida y preciosa, se está refiriendo a Jesucristo. Años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, Isaías profetizó acerca de cómo iba a ser él rechazado. Dice, y el que creyere en él, ¿en quién? En Jesucristo, no será avergonzado. Esa es una promesa de Dios. Si tú crees en Jesús y si tú confías en él, no serás avergonzado. Al contrario, serás hecho hijo de Dios o hija de Dios. Serás bendecido o bendecida. Serás verdaderamente acercada a Dios confiadamente, como estábamos viendo en Hebreos. Dice también, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Te pregunto, ¿es Jesús precioso para ti? ¿Es Jesús verdaderamente precioso, valioso? ¿Lo consideras precioso, como dice aquí? Para vosotros los que creéis. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees que él es el Hijo de Dios y que vino a morir por tus pecados? ¿Crees tú que su muerte en la cruz verdaderamente paga el precio total por todos tus pecados? Eso es lo que es necesario creer para verdaderamente recibir a Jesús. Si no, ¿para qué lo vas a recibir si no crees? La verdad, una persona que no cree va a decir, ¿para qué lo quiero? Pero el hombre, la mujer que reconoce que es un pecador o pecadora y que necesita un Salvador y que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados, ese es el que pasa a ser también una piedra viviente, un hijo de Dios, un nuevo ser espiritual. Permítanme. Entonces dice aquí claramente, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice claramente, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para muchos de los líderes religiosos, pues Jesús fue piedra de tropiezo, porque para ellos era completamente diferente a lo que ellos enseñaban, a lo que ellos creían, lo que ellos practicaban y las tradiciones que se les habían impuesto. Leyes impuestas por hombres, costumbres que tenían que, pues, ¿cómo les diré?, observar y guardar. Y nos dice la palabra de Dios que les ponían, los líderes religiosos, los fariseos, ponían cargas sobre el pueblo que ni ellos siquiera podían cargar, les dijo Jesús mismo. Hipócritas les llamó, tumbas blanqueadas, tantas cosas, los confrontó con la verdad. ¿Cómo no iban a tropezar con él? Si Jesús es amor, vino a demostrar el amor de Dios, y ellos traían al pueblo, por decir así, del cuello, los traían a punta de bota, por decir así, con la ley y con las costumbres de ellos mismos. Pero ellos, aferrados a la ley, a la religiosidad y a la tradición, pues no podían recibir la gracia de Dios, no querían más bien recibir la gracia de Dios. Por eso ellos tropezaban con Jesús. Entonces nosotros, ahora volviendo al versículo 5, dije que volvería, nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos llamados aquí por Pedro piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos parte de su iglesia, somos esas piedras vivas, esas por medio del cual Dios edifica su propia iglesia. Somos identificados con Él. Él es la piedra viva y nosotros somos también piedras vivas. Él es la roca. ¿Recuerdan cuando vemos en la palabra de Dios numerosas veces Jesús es llamado la roca? En 1 Corintios, Pablo habla, habla Pablo acerca de que esa roca de donde salió la peña, de donde salió agua, era Jesús.
Jesús en el Antiguo Testamento lo vemos figurativamente, por decir así, presente, y en el Nuevo Testamento lo vemos ya físicamente presente, y lo vemos en Apocalipsis, que está ya profetizado de cómo vendrá también. En otros libros también podemos verlo. Entonces, nosotros los que creemos, dice, vosotros también como piedras vivas, así como Jesús, entonces nosotros también debemos ser igual que Él. Jesús es la piedra viva, Él es vida. La palabra de Dios nos dice que Él es vida. En Juan 14, el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vimos más bien en Hebreos que Jesús abrió el camino para ir a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. Nosotros, conforme somos piedras vivas, conforme somos creyentes y seguimos leyendo la palabra, pasando tiempo con el Señor, somos edificados. Pero también nos dice que somos la casa espiritual. Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y otra cosa que nos dice aquí, sacerdocio santo. Y dirá la gente, ya se creen sacerdotes. Pues alégale a Dios, Él puso esto en su palabra. Es que no todos vamos a ser pastores, pero ya no necesitas un sacerdote humano. Tenemos al sumo sacerdote, y todos nosotros, los que creemos en Jesús, aquí somos llamados sacerdocio santo, y dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Antes, en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios de animales para traer, ¿cómo se dice? Propiciación por los pecados del pueblo, para pagar por los pecados del pueblo, según eso, para temporalmente limpiar entonces los pecados de aquellas personas, y aún del sumo sacerdote humano que pues presentaba ese sacrificio para hacer, ¿cómo les diré? Intercesión por el pecador, para enseñarle cómo Dios perdona o lava los pecados. Pero cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, cuando vemos en Hebreos que la sangre de Cristo es más que la sangre de toros, una vez por todas la derramó y pagó por tus pecados. Entonces nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales, ya no hacemos incienso y sacrificios de fuego ni nada. Ahora lo que nosotros ofrecemos es una vida de santidad a Dios. La palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2, Pablo nos dice, os ruego, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, a Él, que es vuestro culto racional, dice claramente. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecer ahora, sacrificio de alabanza, ¿sí? Le alabamos, le glorificamos, y Él se deleita en tu alabanza, aunque no cantes como tenor, aunque no puedas llevar una armonía ni en cubetas. No, tú cántale, porque Él se deleita, no te preocupes. Tú alábale, porque es un sacrificio de un corazón agradecido. También podemos pasar tiempo con Él en su palabra, pero en lo que más se deleita el Señor es en nuestra obediencia. Más que sacrificio, más que todo, ofrenda y sacrificio, Él se deleita en tu obediencia. Si tú crees en Él, hemos de vivir para Él y vivir por Él. Aquí nos dice la palabra que somos sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales, y dice aceptables a Dios, y dice por medio de Jesucristo. Es solamente por medio de Jesucristo que nosotros verdaderamente podemos presentarnos, como dice aquí. Entonces, somos edificados conforme aplicamos la palabra, conforme el Espíritu sigue obrando en nosotros, somos edificados. Ahora, volviendo acá al versículo 9, voy a leer
Mas vosotros, se vuelve a referir a los creyentes en aquel entonces, pero se aplica a ti y a mí si tú crees en Cristo. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta frase, estas palabras se le había dicho al pueblo israelita, al pueblo hebreo, conforme ellos iban por el desierto. Dios los usó para que los demás vieran que Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos, y ellos, por decir, anunciaban el poder y las virtudes de ese Dios en quien él confiaban. Nosotros ahora, nosotros hoy en día, al igual que los creyentes, dice, somos linaje escogido. Dios nos ha escogido. En Efesios nos dice la palabra que hemos sido escogidos por Él. En Romanos nos dice que fuimos escogidos por Dios también. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser un pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados por precio. Vimos en el capítulo 1 de primero de Pedro que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas que perecen como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Y en primero de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 20, nos dice que por precio hemos sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú recibiste a Jesús, has sido adquirido por Dios. La sangre de Cristo pagó el precio por ti. Ahora, continuando aquí, en primero de Pedro, capítulo 2, vuelvo a continuar leyendo. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos compró? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de ustedes reconocen que antes de venir a Cristo vivimos en tinieblas? Las tinieblas es representativo de la oscuridad o el pecado. Todos nosotros, todo ser humano, hemos nacido de pecado. Hemos nacido con el pecado de Adán, de la caída, la separación de Dios y el hombre. Nosotros no lo pedimos, lo heredamos automáticamente en la carne, en lo natural. Pero cuando venimos a Jesús, nacimos del Espíritu. Ya no somos los mismos. Ahora somos pueblo adquirido por Dios. Y luego nos dice aquí, para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Y cómo vas a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? Ahora estamos en la luz de Jesús, y la gente, el pueblo que nos rodea, podría ver a Jesús si tú le permites, si tú vives de una manera que te identifique como hijo de Dios, como una persona en la cual el Espíritu Santo ha hecho su morada. Si eres templo del Espíritu Santo, eres pueblo adquirido por Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios. En el versículo 10, para cerrar, nos dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, éramos solamente creación de Dios. No éramos hijos de Dios, no éramos pueblos de Dios. Nacimos porque fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra mamá. Pero cuando vienes a Jesús, cuando por fe crees en Él y le recibes como tu Salvador, entonces eres hecho pueblo de Dios, hijo o hija de Dios, nacido o nacida del Espíritu. Aquí dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Amén, aleluya. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esos somos nosotros. La misericordia de Dios es tan grande, motivado por su gran amor, su misericordia, extendió su gracia a todo pecador. Y solamente aquel y aquella
que recibe por fe a Jesucristo, recibe también esa gracia de Dios. La gracia de Dios es que nos perdona nuestros pecados por fe en Jesús. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. No lo merecemos, sino es por gracia. La palabra de Dios claramente nos lo enseña. Voy a ir a Efesios 2 para cerrar y con eso después vamos a orar. En Efesios 2, si me acompañan, dice claramente, voy a leer del versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos dicen yo era uno de ellos? ¿O cuántos son honestos y dicen yo aún estoy allí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí está, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Dice claramente, y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros pecados y nos ha dado vida, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, posicionalmente, cuando tú recibes a Jesús, pasas a ser parte de su pueblo y estás, como dice aquí, nos hizo sentar juntamente con Él y nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Nadie puede hacer suficientes obras para ganarse la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El deseo de Dios es que todos le conozcamos, que todos vengamos al arrepentimiento, a reconocer nuestra necesidad de ser reconciliados con Él. Si no has recibido a Jesús, estás separado espiritualmente de Dios. Para acercarse a Dios es necesario venir por medio de Jesucristo. Lo que leímos en 1 de Pedro 2 es todo por medio de Cristo. Y en Hebreos se nos enseña que fue Cristo el que abrió el camino, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es el sacrificio que se ofreció por tus pecados, por mis pecados. La palabra de Dios es clara. Nos dice Pablo, le dice a Timoteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Cristo vino a morir en la cruz para pagar por el precio por tus pecados, la pena de muerte que tú merecías. Y con eso en mente, yo te hago una pregunta. ¿Has hecho la decisión de confiar en Jesús, de recibirle como tu Salvador? Es solamente así que verdaderamente puedes acercarte a Dios. Es solamente así que pasas a ser un ser espiritual. Naces del Espíritu, eres hecho hijo de Dios, eres hecho pueblo de Dios. Como he dicho numerosas veces, Dios es espíritu, su reino es espiritual. Y para estar con Dios, que es espíritu, y en su reino, que es espiritual, es necesario nacer del Espíritu.
Y para nacer del Espíritu es necesario creer en Jesús y recibirle como tu Salvador. Si tú quieres dar ese paso y recibirle por fe, ora conmigo esta oración. Es una oración sencilla pero poderosa. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que viniste a la tierra, el Padre te envió para que murieras por los pecados del mundo y con tu sangre pagaras el precio. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies, me cambies y me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y toda obra del diablo, a toda religiosidad y a toda idolatría. Renuncio a todo lo que el mundo me ofrezca que no es de ti. Y me entrego a ti, Señor Jesús. Confío en ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe confío y creo que tú me recibes. Te doy gracias. Ahora, Padre, te doy gracias también porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera vivir. Y ahora puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, esta decisión de corazón, Dios te toma en tu palabra. Regocíjate porque eres hecho hijo de Dios. Eres hecha hija de Dios si eres mujer. Quiero decirte, si acabas de recibir a Jesús, es un nacimiento nuevo. La palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eres hecho nueva criatura. Como vimos en Efesios, somos creación de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. De aquí en adelante, Dios te va a dirigir. Como un bebé espiritual es necesario alimentarte con la palabra de Dios. Es necesario verdaderamente fortalecer a ese ser espiritual que acaba de nacer. Necesitas leer la palabra de Dios y yo te recomiendo que leas el libro de San Juan para empezar, para que ahí tú conozcas quién es Jesús, a quien te has entregado, quién es el Padre que envió a su Hijo para que muriera por ti, y quién es el Espíritu Santo, a quien el Padre envió para que nos lleve y nos guíe en esta vida, nos lleve a toda verdad, nos enseñe todas las cosas de Dios. Búscale en oración también. Es necesario empezar una relación con el Padre por medio de la oración. Dirás, pero es que yo no sé orar, yo no sé rezar, dice mucha gente. No te preocupes, solamente habla con honestidad con el Padre. Dile tus inquietudes, dile tus necesidades, que ella las sabe, pero Él desea que nosotros le pidamos. Nos lo dice Mateo. Ahora, también es necesario congregarte en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y donde se le dé la dirección y la libertad al Espíritu Santo para que lleve la dirección de los servicios. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Ahí el Espíritu Santo estará presente enseñándote. Ahora también quiero hacer un llamado a que aquellos que ya han recibido a Jesús y tú que lo has recibido hoy, des el paso de obediencia. Uso esta pluma azul como el nivel de agua para hablar acerca del bautismo. Es necesario dar ese paso de obediencia. No es necesario que tomes un curso intensivo para bautizarte como muchos enseñan, porque en el libro de Hechos vemos que el eunuco no tomó un curso. En el capítulo 8 puedes ver, había agua y se bautizó porque creyó. Pero
El bautismo es sumergirse bajo el agua. Eso es bautismo, sumergirse. Y cuando nosotros nos bautizamos, cuando somos sumergidos en el agua, nos identificamos con la muerte de Jesús. Y cuando salimos del agua, nos identificamos con la resurrección de Cristo, de Jesús. Es un paso de obediencia. Jesús mismo fue bautizado y Él instituyó que bautizáramos a todos aquellos los que creen. También es una decisión de corazón, no nada más por remojarse. Hay personas, a mí he visto personas que me dicen, oiga pastor, pues yo me quiero bautizar otra vez. ¿Y para qué? Le digo, pues si ya te bautizaste, yo te bauticé. Ay, es que no estaba seguro. Pues no des un paso así si no estás seguro. No necesitas un curso, pero tienes que estar seguro que tú quieres seguir a Jesús. Esta persona, vi una persona que como por 3 veces quería que lo bautizara. Le dije, esta vez te voy a detener abajo, a ver, te voy a detener hasta que dejes de respirar. Al cabo dice la palabra de Dios que vas a salir. Ah, no, ándale pues. El bautismo es algo serio. Es algo que sí, es necesario conocer la palabra de Dios, pero no necesitas un curso, solamente crece, y cuando Dios te ponga en el corazón y tú decides, yo quiero honrar a Dios bautizándome con Él, en Él, amén, en el Padre, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue lo que Jesús nos impuso o nos dijo que hiciéramos. Ir por todo el mundo, a ser discípulos de todas las naciones, dice claramente, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros aún hasta el fin, al fin del mundo. Jesús está contigo. Ahora quiero hacer un llamado a todos aquellos que pues caminaron con Dios por un tiempo, pero se han apartado. Al igual que el hijo pródigo, se han apartado del Padre y se han ido al mundo, han vuelto al mundo. Hablamos acerca de las tinieblas, han vuelto a las tinieblas, ahí andan, pero ustedes ya no son de ahí, ustedes le pertenecen a Dios. Jesús pagó el precio, necesitan volver al Padre. No termines en una situación donde ya te encuentre Dios, mueras en tu pecado. No, el hijo pródigo se encontró terminó en un chiquero, en un corral con los cerdos, comiendo algarrobas de la comida de los cerdos, y le cayó el 20. ¿No te ha caído el 20? Arrepiéntete. Igual que el hijo pródigo, vuelve al Padre. Cuando el hijo pródigo volvió, el Padre lo recibió, lo besó en el cuello y lo revistió. El Padre Celestial te espera con brazos abiertos. Y Él te reviste con la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, si solamente tú te arrepientes y le pides perdón. Vuelve a Él. Si tú quieres dar este paso ahora de arrepentimiento y confesión al Padre, repite conmigo esa oración del hijo pródigo, algo parecido. Vamos a decirle, dile tú de corazón, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Perdóname. Yo me arrepiento, te confieso todo pecado y por fe ahora yo recibo tu perdón. Te pido que de nuevo me laves con la sangre de Cristo, que renueves tu Espíritu Santo morando en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Una vez más me rindo, me entrego, Señor, y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que regocíjate en el Señor también. Dale gracias porque has sido reconciliado de nuevo con nuestro Padre Celestial. Bueno, yo les pido que sigan orando. Ahora, nuestra hermana Irma, necesitamos una silla de ruedas o un bastón, me dijo.
voy a conseguirlo. Ayer pensé que lo tenía, no está. Entonces yo les pido también que estén orando por ella, estén orando por las familias que han perdido seres queridos, por todos aquellos que les he pedido que estén orando. Sigan orando, los que han tenido COVID o los que han estado enfermos en cualquier forma. Hay personas que están sufriendo de cáncer, hay personas que están pues verdaderamente muriendo. Oren por sus familias también, de aquellos los que perdieron seres queridos. Yo les pido también que sigan orando por mí, por mi esposa, por el pastor Nick y mi hermana Sofía. Seguimos nosotros pues en la brecha, seguimos sirviendo al Señor, aunque de aquí les digo, les amo en Cristo. Regocíquense en el Señor siempre. Y como dijo Pablo, les digo hoy, regocíquense en nuestro Señor Jesucristo siempre. El Señor les bendiga. Amén.